Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro y ya vamos a empezar con la clase de trigonometría del día de hoy. Nuestro tema, punto medio de un segmento y distancia entre dos puntos. Esto es muy, pero muy fácil. Ya la clase anterior habíamos hablado, ¿no? Acerca de cómo de repente colocar un punto dentro del plano cartesiano. Habíamos hablado del radio vector. Bien, ahorita empecemos con punto medio. Es fácil, chicos. Estos dos elementos que están acá es fácil, es muy facilito. Recuerden que también habíamos hablado de distancia horizontal y distancia vertical. Bien, entonces empecemos. Si tú quieres hallar el punto medio de un segmento, para hallar el punto medio de un segmento, lo único que tú tienes que hacer es sumar los puntos extremos y dividirlo entre dos, como puedes ver acá en la formulita. ¿Ya? Así. Nada más es todo. Así se halla el punto medio. Y si quieres hallar la distancia entre dos puntos, simplemente haces la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas de los puntos x1 y x2 al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Es todo. ¿Ya? Es que cada punto tiene su abscisa ordenada, ¿no? Entonces la distancia entre el punto A y B es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Es todo. Así de fácil es esto, chicos. Bien, habiendo mencionado eso, lo único que faltaría, pues, sería, te comento, la parte práctica. De frente nos vamos a la parte práctica y por favor ustedes tienen ahí abierto el libro en la página 243, por favor, para que tengan ahí sus formulitas. Mientras yo voy a ir resolviendo, ¿no? Ojo que son dos formulitas, ¿no? La del punto medio y la de la distancia entre dos puntos. Ya, mira la diferencia y yo ya te voy a mencionar qué fórmula emplear. Parte práctica. Un momentito, por favor, paciencia. Bien, ahora sí. Ahora sí, a ver lo último. Ya, listo, chicos. Entonces empezamos con las preguntas, ¿ya? Bien, pregunta número 1 dice, calcule las coordenadas del punto medio del segmento cuyos extremos son. Ahí está. Entonces ya, pues facilito, ¿no? Sabemos que el punto medio M es igual a la suma de los puntos, ¿verdad? A ver, chicos, miren su fórmula. ¿Dividido entre cuánto? Entre dos. Entre dos. Dividido entre 2. Entonces, en otras palabras, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a escribir menos 32,17 más el otro punto, el 12, menos 5. A ver, 12, menos 5. Todo esto va dividido entre 2. ¿Cómo se suman dos pares ordenados? Te comento que se suma abscisa con abscisa, ordenada con ordenada. Menos 32 más 12, ¿cuánto sale? A ver, ¿quién me dice? 20. Menos 20, ¿ah? Ojo. Coma. ¿Cuánto sale 17 menos 5? 12. 12. Ya está. Y todo eso entre 2. ¿Cómo trabaja ese 2? Ese 2 afecta a cada uno. A cada uno lo divide entre 2. Entonces, si a cada uno lo divide entre 2, sería mitad de menos 20. Menos 10. Menos 10. Y mitad de 12. 6. 6. Y eso sería todo. ¿Ya? ¿Ves? Así nomás se calcula las coordenadas del punto medio de un segmento. ¿Alguna preguntita que tengan, chicos? Bien. Seguimos. Pregunta número 2. Dados los puntos A y B, calcule su distancia. Entonces, para hallar la distancia entre el punto A y B, tenemos que aplicar la otra fórmula, ¿no? Que era la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas. ¿Quiénes son las abscisas, chicos? A ver, ¿me pueden mencionar quiénes son las abscisas de los puntos A y B? Menos 4 y 8. No, las abscisas son las primeras, ¿ya? 6 y 1. 6 y 1. Entonces, ¿cómo voy a restar? Bueno, si tú quieres, resta en este sentido, ¿no? 6 menos 1. 6 menos 1. ¿Y qué le falta, chicos, aquí? Su raíz cuadrada. Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. ¿Ya? La raíz, bueno, va así, ¿no? Todo esto va más la diferencia de ordenadas. ¿Quiénes son las ordenadas? El menos 4 y el número 8. Diferencia, o sea, siempre en ese sentido, ¿no? Menos 4, menos 8. Menos 4, menos 8.
Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Así. Bueno, esto sería la raíz cuadrada. 6 menos 1 es 5 al cuadrado, 25, ¿sí o no? Más menos 4 menos 8 es menos 12. Menos 12 al cuadrado es 12 al cuadrado. Pues justamente, no todo negativo elevado a exponente par es positivo. 12 al cuadrado, 144. 25 más 144, 169. Y la raíz cuadrada de 169 te comento que es 13. Nada más. ¿Ya? ¿Alguna preguntita que tengan? Muy bien. Entonces continuamos. Pregunta número 2 ya está. Borramos lo que está en pantalla. Pregunta 3. Del gráfico calcule A más B. Chicos, ¿qué cosa es A más B? ¿O qué es A, B? Disculpen, perdón. Una coordenada Es la El punto coordenada medio. del del punto punto. medio. Muy bien, gracias, chicos. Es la coordenada del punto medio. Eso es correcto. Entonces, sabemos que ese punto medio A, B lo obtenemos sumando, ¿no? Los extremos. ¿Quiénes son los extremos? El menos 3,4 lo voy a sumar con el Y el 11. 11,16, ¿no? Y el resultado entre 2. Menos, entonces, abscisa con abscisa. Menos 3 más 11, ¿cuánto es? Menos 3 8. más 11 es 8, coma. Y ahora 4 más 16 es 20. 20, ¿sí o no? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Entre 2, ¿no? ¿Qué se hace? Se saca mitad a cada uno. Mitad de 8, 4. Mitad de 20, 10. O sea, esta es la coordenada del punto medio, 4,10. O sea, que significa de que A vale 4, ¿no? Y que B vale 10. Por lo tanto, como a mí me están viendo A más B sería 4 más 10, es decir, 14. Y allí esa es la solución para esta pregunta número 3. ¿Alguna preguntita que tenga? Bien, borramos y seguimos. Bueno, esa pregunta es lo mismo, ¿no? Haya A, haya B y elévalos a su suma de cuadrados, mejor dicho, ¿ya? Esa 4 no la voy a hacer, lo mismo. Bien, vamos a hacer la pregunta 5. No, la 5 tampoco. ¿Por qué? Porque la 5 es distancia entre dos puntos y ya lo expliqué hace ratito. Ah, ya, pero como acá ya está este tipo de respuesta, mejor lo voy a resolver, ¿ya? Bien, entonces me piden la distancia entre los puntos M y N. Se supone que la distancia entre los puntos M y N debe hacerse así, ¿no? La raíz cuadrada de la diferencia de abscisas. Chicos, ¿quiénes son las abscisas? Menos 6 y 6. Menos 6 y 6. Entonces voy a restar menos 6, menos 6. Todo esto al cuadrado. Más diferencia de ordenadas. Las ordenadas son el 7 y el 3, ¿no? 7 menos 3. Todo esto al cuadrado. Ya está. Menos 6 menos 6, menos 12. Menos 12 al cuadrado es 144. Más 7 menos 3 es 4 al cuadrado, 16. Creo que nos damos cuenta que la suma de esto es 160, ¿verdad? 160. Entonces sería la raíz cuadrada de 160. Y el 160 yo lo voy a expresar así, como la raíz cuadrada de 16 por 10. O sea, el 160 lo tenemos que descomponer en dos números, de tal manera que uno de ellos tenga la raíz cuadrada, que tenga raíz cuadrada y que sea lo mayor posible, ¿no? 16 por 10. Entonces, raíz cuadrada de cada uno, raíz cuadrada de 16 es 4, el 10 no tiene raíz, se deja indicado. Y esta es la respuesta. 4 raíz de 10. No te olvides lo que hicimos con el 160. Lo descompusimos en el producto de dos números de tal manera que uno de ellos tenga raíz cuadrada y sea lo mayor posible, ¿no? 16 por 10. Porque de repente el 160 yo lo hubiera descompuesto en 40 por 4, ¿no? Y el 4 tiene raíz cuadrada. Pero
no me conviene, ¿no? Porque después el 40 tendría que aplicarle lo mismo otra vez. Entonces mejor en un solo paso, 16 por 10. Borramos y hasta las 5. Ah, ya, las 6. ¿Qué pasa si a mí ya me dan de dato el punto medio? Y me piden uno de los extremos. Tú vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Bueno, ¿quién es el punto medio? Aquí, esto, ¿no? Entonces, se supone que ese punto medio 6,8, ¿cómo se obtiene el 6,8, chicos? Se supone que se va a obtener sumando los otros dos y dividiéndolos entre 2, ¿sí o no? Va a ser 4,6 más A, B, más A, B, todo eso dividido entre 2. Así, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna duda, por favor, es importantísimo que hablen, ¿ah? Ya. Ahora lo que sigue, ¿no? Es que este 2 se va a multiplicar para allá, ¿no? Al irse a multiplicar sería 2 por 6 y 2 por 8. O sea, sería 12,16. Es igual a 4,6, ¿no? Más A, B. Y ese 4,6 se va a restar al otro lado, ¿ya? Cuando se va a restar, obviamente la abscisa va a restar a la abscisa. 12 menos 4, 8. 6 pasa a restar al 16. 6 pasa a restar al 16, quedaría 10. Y ahí está, ¿no? 8,10 sería el punto A, B. ¿Quién es A? El 8. ¿Quién es B? El 10. Y como me piden A entre B, ¿ya? Como me piden A entre B, pues simplemente sería 8 sobre 10. Sacando mitad y mitad, 4/5. Chicos, eso es lo que tú vas a hacer cuando te pidan uno de los extremos. Sencillo. ¿Alguna pregunta? Sí, chicos, la pregunta 7 dice calcule la distancia horizontal, DH, la que está indicada aquí en pantalla. Obviamente, para hallar esta distancia horizontal, yo necesito conocer este punto. No lo tengo. Entonces, vamos a decir que este punto sea el punto A, B, ¿ya? Y 2,7 sería su punto medio, ¿sí o no? Entonces, se supone que debe pasar esto, ¿no? El punto medio 2,7 tiene que ser igual a la suma de los extremos, o sea, el A, B más el 6,2. Así. Y todo esto dividido entre 2. ¿Qué pasa con el 2? Se va a multiplicar. Cuando se va a multiplicar, ¿cuánto me queda acá, chicos? A ver si me ayudan. 4,14. 4,14. 4, muy bien. 4,14. Esto es igual a la A, B más el 6,2, ¿sí o no? 6,2. Bien. Ahora, ¿qué más? Lo que tenemos que hacer ahora es este 6,12 se va al otro lado, ¿no? A restar, ¿no? Bueno, en este lado me va a quedar A, B ya solito. El 6 se va a restar al 4. 4 menos 6, ¿cuánto es, chicos? 2. Menos 2. Menos 2, ¿no? Y el 12 se va a restar al 14. 12, bueno, 14 menos 12, 2 también. O sea, ya tengo los valores de A y B. Entonces, recuerda que a ver, vamos a poner ahí, ¿ya? Recuerda, ¿ya? Recuerda, la distancia horizontal era el valor absoluto de la diferencia de abscisas, ¿te acuerdas? ¿No? Esa es la formulita que aprendimos la clase pasada. Entonces, ¿quiénes son las abscisas? Recuerda, a ver un ratito, disculpen. Recuerden, a ver, un ratito. Recuerden que A vale menos 2 y que B vale 2. No se olviden de eso. Entonces, cuando digo diferencia de abscisas, las abscisas sería el 8 y sería el menos 2. Debo restar eso. Bueno, menos 8, ¿no? Entonces, sería menos 8 menos menos 2. Así. Ya, de esa manera.
Y ahora, ¿cuánto sale esto? Menos 8, menos con menos, más 2. Y menos 8 más 2 es menos 6, o sea, el valor absoluto de menos 6. Y el valor absoluto de menos 6, pues es 6. Y esta sería la respuesta ya para esa pregunta. Pregunta número 7. Ya, chicos, a ver, tomen nota. Bien, chicos, seguimos entonces con la clase, ¿ya? Pregunta número 7 ya está. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. A ver, por aquí la tenemos. Pregunta número 8. Dice, calcule, ¿no? La distancia entre los puntos R y S. Calcule la distancia entre los puntos R y S. R está aquí. El S está aquí abajo, ¿no? Entonces vamos a mover un poquito el gráfico. Ahí está. Ah, no, por acá mejor. Ahí está. ¿Sí? Entonces creo que lo primero que hay que hallar son las coordenadas de R, ¿sí o no? ¿Cuáles son las coordenadas de R? Yo voy a decir que las coordenadas de R es A, B, ¿ya? A, B. Entonces, se supone que A, B, o sea, el punto medio ahí, ¿no? De A y B, debe ser igual a la suma, ¿no? De A con B entre 2, ¿sí o no? Chicos, ya que hemos visto varias preguntas de ese tipo, entonces ya de frente, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Sumar abscisa con abscisa. ¿Cuánto es menos 5 más 5? 0. 0, ¿sí o no? Coma, suma de ordenadas, menos 5 más 11, 6. 6. 0,6 entre 2. 0,6 entre 2. Esto no me ha salido bien, disculpen. Vamos a poner acá. Ahora sí. Y el 2 divide cada uno, ¿no? 0 entre 2, 0. 6 entre 2, 3. Y este es el punto. El punto medio de A y B es el 0,3. Lo vamos a indicar acá. El 0,3. Y me están pidiendo que calcule la distancia, ¿no? A ver, la distancia entre el punto R y S. Vamos a hallar esa distancia. ¿Cómo se halla esa distancia? Facilito. La distancia entre los puntos R y S sería la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, ¿no? ¿Quiénes son las abscisas? El 0 y el 12. Entonces sería 0 menos 12, todo al cuadrado, más la diferencia de ordenadas. 3 menos menos 2. 3 menos menos 2. Todo esto al cuadrado. Ahí está. Todo esto yo tengo que resolver. Y está fácil, ¿no? Porque 0 menos 12 es menos 12. Menos 12 al cuadrado es 144. Más, este menos con este menos se hace más. 3 más 2, 5. Al cuadrado, 25. Y eso ya lo hemos resuelto, ¿sí o no? La raíz cuadrada de la suma de estos dos es 169. La raíz cuadrada de 169 es 13. Y esta es la respuesta para esta pregunta número 8. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Muy bien. Recuerden, chicos, que esta semana no hay tareas, ¿ya? Solamente he dejado un pequeño ahí, una pequeña actividad solamente de manera práctica, ¿no? No es obligatorio que lo presenten, ¿ya? Pero aquellos amantes de la trigonometría, pues pueden ir practicando por ahí, ¿ya? Bien, chicos, seguimos, borramos y continuamos. Pregunta 8. Pregunta 9. Parece que con la 9 por ahí ya vamos a ir terminando, ¿ah? Pregunta número 9. Bien, chicos. Seguimos, a ver un ratito. Bien. En la pregunta 9 dice lo siguiente, ¿ya? Dice, si dos vértices de un triángulo equilátero son 3,1 y 7,4, calcula su perímetro. Bien. Dos vértices. Bueno, digamos, ¿no? Digamos que este sea mi triángulo equilátero. Ah, firmes. Vamos a dibujar ya. Digamos que este sea mi triángulo equilátero, ¿ya? Algo así, ¿no? Un ejemplo nomás. ¿Ya? Y que yo conociera dos de sus vértices. Vértice A, vértice B. O sea, me refiero a las coordenadas, ¿no? El vértice A tiene coordenada 3,1 y el vértice B 7,4, digamos, ¿no? 7,4. Ya está. Yo conozco. Ahora, si yo aplico distancia entre dos puntos,
¿yo qué cosa voy a obtener? Yo voy a obtener la medida del lado del triángulo. Pero como dice que es un triángulo equilátero, ¿qué significa eso, chicos? ¿Qué debe pasar con sus lados? ¿Mm? ¿Qué significa triángulo equilátero? Los lados son iguales. Los lados son iguales, profe. Sus tres lados miden lo mismo, ¿no? Sus tres lados miden lo mismo. Así es. Los tres lados miden lo mismo. Entonces, como a mí me piden el perímetro, entonces yo tengo que recordar que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. Entonces, lo que me están pidiendo a mí es que sume los tres lados. Pero como acá yo conozco A y conozco B, yo puedo saber cuánto vale L, porque L es la distancia entre esos puntos. Entonces, yo voy a decir, no, la distancia entre el punto A y B justamente es L. Y L es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la diferencia de abscisas. Esto vamos a moverlo un poquito más allá, chicos, ya, un ratito. Esto vamos a moverlo un poquito más acá. Parece que se va a amontonar ahí. Ya. Sería la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas. 3 menos 7. 3 menos 7, todo esto al cuadrado. Más la diferencia de ordenadas. 1 menos 4. 1 menos 4, todo al cuadrado, ¿no? Yo necesito hallar la raíz de todo esto. Entonces, L finalmente es igual a la raíz cuadrada de quien 3 menos 7 es menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16. Más 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Es decir, la longitud del lado de ese triángulo equilátero es de 5 unidades, ¿no? Por lo tanto, a ver quién me dice cuánto sería su perímetro. 15. 15. 15, claro, porque es Sí. L más L más L o 3L. ¿Ya? 3L. Entonces sería 3L, pero como L vale 5, sería 15 unidades, ¿no? Y ese es el perímetro para este triángulo, ¿ya? Y con esta pregunta, chicos, terminamos con el ejercicio 9, ¿no? A ver. Bueno, acá les estoy dejando, chicos, la pregunta número 10. Bueno, ya estoy indicando un método alternativo para poder encontrar una distancia, ¿no?, entre dos puntos. Bueno, ya que está graficado, yo puedo hacer todo esto, ¿no? Indicar acá que es 2, ¿no? De menos 1 a 1 hay 2 unidades, desde el 1 hasta el 5, porque acá es 1, acá es 5. La distancia aquí es 4, 2, 4, Pitágoras, x vale 2 raíz de 5. Bien, chicos, con esta pregunta estamos dando por terminada la clase del día de hoy. Eso sería todo y esta es la última clase de la semana, ¿no? Bien, chicos, eso es todo.